La presidenta en la mañanera fue cuestionada de qué opinión tiene sobre los comentarios que realizó el primer ministro canadiense en favor de el trabajo que viene realizando ella en la gestión de presidenta de la República, cómo controla, cómo supervisa, cómo está al pendiente de su gabinete en seguridad, en todas las económico, en todas las materias, cómo es que se levanta tan temprano y termina pues, a altas horas de la noche, cómo trabaja de lunes a domingo sin ningún día de descanso. Toda en la semana anda en Palacio Nacional y anda en las gestiones de aquí en la capital, y los fines de semana pues va a supervisar como el presidente Andrés Manuel López Obrador las obras en los diferentes estados de la República. Vamos a escuchar lo que ella comenta sobre esa su respuesta de lo que comentó el primer ministro. De tema, ahora en el tema político, el día de ayer France 24 y también BBC repuso una entrevista, si no recuerdo, al primer ministro de Inglaterra, donde pues destaca su labor de usted, que se para muy temprano, 5 de la mañana, pues tiene reuniones de seguridad, tiene temas para una mañanera de poco más de una hora. ¿Qué opinión le merece justamente ese tema? Digo, es una cadena importante, BBC es la líder del mundo de noticias, hablando de mundiales, y va France 24 que reproduce esta entrevista que le hace, le hacen al primer ministro de Inglaterra, de Canadá, perdón, de Canadá, que le hacen. ¿Qué opinión le merece esto, doctora? Pues primero agradecerle las palabras al ministro Carney. La verdad es que cuando vienen visitantes, primeros ministros, presidentes, presidentas a nuestro país, se quedan con una emoción enorme. México es un país extraordinario. La sola entrada a Palacio Nacional, lo que representa la historia de México, el palacio que fue iniciado en la época de la colonia, pero cuando platicamos la herencia cultural y dónde se construyó, donde era la casa de Moctezuma, lo que representaron los mexicas y los pueblos originarios, los llevamos por los salones, lo que implica cada uno de los salones de Palacio Nacional, los murales de Diego Rivera, y de aquí muchas veces se les lleva al Museo de Antropología o al Templo Mayor, si solo visitan la Ciudad de México, entonces quedan maravillados de nuestro país y por supuesto del proceso que está viviendo México. Entonces yo agradezco las palabras del ministro Carney, también se fue muy impresionado el presidente Macron de Francia, y la verdad es que es así, México es extraordinario y lo que tenemos que darle al mundo y el proceso que estamos viviendo pues es único. Ya entrando en temas de la política mexicana. Este punto que toca la presidenta es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros como mexicanos a veces no nos la creemos de que tenemos un país hermoso, bendecido y único. Y nos tienen que venir extranjeros a decirnos lo maravilloso que es nuestro país y lo bendito y hermoso que es nuestro país. Ya es tiempo de que nosotros como mexicanos nos valoremos y valoremos a lo en donde vivimos, nuestro territorio. Es único. Vienen extranjeros a hacer videos y vemos cómo nosotros no valoramos eso. Es un punto de reflexión en ese aspecto. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que está muy interesante. Es sobre Salinas Pliego. Es sobre por qué tiene una demanda en Inglaterra. Este señor, todos nos hicieron creer durante años que era una persona honorable, responsable, que pagaba sus impuestos. Y realmente es una persona nefasta, corrupta, todo lo anti 4T, mentirosa, corrupta y traicionera. Entonces, hay que ver ahorita lo que comenta la presidenta sobre el caso de la demanda que tiene en Inglaterra. Mexicana, también en el caso de Inglaterra,
Pues hay acusaciones ahora en contra del señor Salinas Pliego por el tema de espionaje. Por ahí hay un artículo que habla justamente de ese tema, no sé si lo pudo consultar o lo ha podido consultar, donde pues implican el tema de Salinas Pliego ahora con el tema del espionaje en el tema de, justamente desde Inglaterra. Sí, lo leí en los medios, sí tiene una demanda ya, también en Estados Unidos. Aquí el tribunal lo leí también hace poco, había o el grupo Salinas, vamos a decir, porque más allá de la persona, el grupo Salinas se había hecho un asunto jurídico en un civil en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México durante la época de la pandemia, diciendo que no podía pagar una deuda que tenía en Estados Unidos porque pues estaba la pandemia. Entonces recientemente el Tribunal de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, revirtió esa resolución que había tenido antes. Entonces, pues ahora ya no hay ningún impedimento en México para que pueda cumplir con sus obligaciones en Nueva York. Pero pues son asuntos internacionales que no tienen que ver con México. Aquí en México, pues la Suprema Corte dio una resolución la semana pasada, una resolución que, como hemos platicado, pues venía desde el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y había quedado en los tribunales hasta que finalmente viene una resolución de la Corte. Entonces, pues sí, eso son hechos. Ahora sí que hechos. Y ya para finalizar, el contexto de Estados Unidos. Pues ya escuchamos lo que comenta la presidenta sobre estos hechos que tiene este personaje, en muchos lugares del mundo, no nada más aquí en México, es nefasto. Nada más esa es la palabra que podemos decir. Es nefasto este personaje y pues le está alcanzando la justicia. Y qué bueno, porque le debe de ya alcanzar y debe de pagar todas las que tiene que pagar. Impuestos, lo que tienen el problema ahí a la demanda en Inglaterra, lo que tiene en Estados Unidos, que también tiene que pagar los $500 millones. Entonces, pues tiene que pagar. Vamos a escuchar aquí este tema que también es muy importante sobre la seguridad, sobre cómo garantizar la seguridad en el próximo mundial que se va a realizar entre México, Canadá y Estados Unidos. En los 3 países se va a llevar a cabo. Le preguntan cuál va a ser la seguridad. Dice la presidenta que pues ellos en su época, las manifestaciones, da una explicación sobre las manifestaciones que ellos encabezaron, las marchas y eso, que como no había cosas que se rompieran, cosas que los vándalos cometieran, porque no había vándalos en ese caso, en esas manifestaciones, en esas marchas, más bien era pues productivo para los negocios que se encontraban a su alrededor, porque la gente compraba en las tienditas o a lo mejor compraban en algún otro negocio que hubiera ahí cercas. Y esto ocasionaba que también se reactivara la economía, porque pues como eran cantidad de personas, pues si la marcha era pacífica, pues entonces generaba ingresos a los establecimientos. Y no, pues, romper artículos, romper comercios, robar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a escuchar lo que manifiesta la presidenta. Ha trabajado de manera muy coordinada tanto las policías de las ciudades sedes, de los estados sedes, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y hay un trabajo muy importante que se está desarrollando.
Gracias, presidenta. En torno a la marcha del sábado pasado, hay participantes que están manifestando que Morena envió algunos grupos de choque para generar esta violencia que se registró aquí a las afueras de Palacio Nacional. ¿Qué podría opinar al respecto? No, ayer mostré las fotografías de esos grupos, no pertenecen a nuestro movimiento. Por eso ayer lancé algunas preguntas que espero que las pueda contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el Gabinete de Seguridad, porque pues ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. Entonces no tiene nada que ver con eso, es parte pues de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos… Nosotros vimos en los videos que subieron algunos compañeros que retomamos y los subimos aquí al canal. La mayoría eran personas mayores de 30 años. Estaban haciendo un estimado que eran, bueno, aquí dicen que fue el 30% de jóvenes y el 70% de personas mayores. Hubo gente que comentó que había por eso lo había comentado en un video creo que fue de Eli TV, sí, creo que fue el de Eli TV, en donde comentaban que era más o menos por cada 20 personas mayores había un joven. Entonces, bueno, es una opinión que tenía un ciudadano que fue a la marcha y estuvo ahí, ¿no? Y bueno, en promedio lo que comentan es que fue 30% de jóvenes y un 70% de personas adultos mayores. Pero vamos a continuar con lo que comenta la presidenta. Grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica, Ayer decían cómo ella que se manifestó de joven en el movimiento, pues nos manifestamos siempre de manera pacífica. Entonces estos grupos golpeadores que tiraron la valla, pues no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Cientos de veces se llenó el Zócalo. Marchamos cientos de veces por el centro histórico. No se cerraban las tiendas, porque ya la gente sabía que no había violencia, que no había… es más, había más ventas, porque llegaba mucha gente. Pues ni se cerraban los negocios, era una vida normal mientras transcurrían aquellas movilizaciones de protesta contra la antidemocracia, el autoritarismo, para que no hubiera fraudes electorales, para que el petróleo fuera de los mexicanos, que no se vendiera. Todas esas manifestaciones que iniciaron con nuestro movimiento en el 88 con el ingeniero Cárdenas, los éxodos por la democracia de López Obrador, cuando hicieron el fraude electoral para presidencias municipales en el 91, se marchó en aquel entonces desde Tabasco hasta la Ciudad de México de manera pacífica. En el 94, cuando le hicieron el fraude electoral para la gubernatura de Tabasco, ahí Rosa Isela era compañera suya porque era reportera entonces, ella ahí se fue convenciendo del movimiento porque ella marchó también desde Tabasco, pero como reportera, haciendo la crónica de aquellas movilizaciones. Y después de eso, movilizaciones y movilizaciones en todo el país, todas de manera pacífica, no se rompía ni un vidrio, no se pintaba ni siquiera los monumentos históricos. Yo recuerdo cuando estudiantes que hicimos una movilización al Zócalo, cuando el movimiento del CEU en 1987 nos decían, porque íbamos marchando y nos decían los compañeros, ya llegamos al centro histórico, no vayan a usar spray, no vayan a pintar porque son monumentos históricos. Entre todos los estudiantes nos decíamos eso, pues porque es el patrimonio cultural de México y no se pintaba. Y fue un movimiento triunfante que echó para atrás
las reformas de Carpizo entonces, no aumentaron las colegiaturas de la UNAM porque querían aumentar las colegiaturas y las cuotas en la Universidad Nacional. Muchísimas marchas, incluso cuando querían privatizar el petróleo con Calderón en el 2008, me tocó coordinar un movimiento que le llamamos las Adelitas del Petróleo. Éramos 15 brigadas de mujeres y cerramos alrededor del Senado de la República. Llegábamos temprano, nos íbamos en la noche, mujeres movilizándonos para defender el petróleo. Entonces, Calderón mandó a la Policía Federal. A ver si por ahí hay alguna fotografía, debe haber en las redes sociales. Mandó a la Policía Federal, puras mujeres, porque como éramos mujeres, pues les estoy hablando de 20,000 mujeres, 25,000 mujeres, quizá más, que no queríamos que se privatizara y que pedíamos que hubiera primero foros de discusión, que por cierto se logró que hubiera foros de discusión en el Senado de la República. Entonces nos querían reprimir, porque llegaron, les decíamos robocops, porque venían vestidas de todas, la Policía Federal, mujeres, de sus trajes con rodilleras, escudos, cascos, toletes. Entonces, aquí no sé si fue en 5 de mayo, creo que sí, y Eje Central, estábamos un grupo de mujeres, me llaman por teléfono y me dicen, es que vienen hacia acá ya las robocops a querernos desalojar. Entonces regresamos al lugar y nos sentamos en el piso, agarradas todas de las manos, y empezamos a cantar el himno nacional. Y se retiraron las policías. Fíjense la diferencia. Es un movimiento pacífico en contra de la privatización del petróleo, pero nosotros nunca fuimos a golpear a una policía nunca fue la manera en que nosotros nos movilizamos. Y así se fue construyendo conciencia en el pueblo, convenciendo. Me tocó tocar miles y miles y miles de casas. Tocábamos, buenos días. Entonces decíamos, venimos de parte del licenciado López Obrador, queremos darle una información. Sí, cómo no. Pues mire, fíjese que quieren privatizar el petróleo es de los mexicanos. En 1938 una expropiación, 1917 la defensa de los recursos naturales, ahora que viene el 20 de noviembre para la nación. Y mire, estamos tomando firmas para que se haga un referéndum para ver si se privatiza o no el petróleo, porque lo está proponiendo Calderón. Ah, sí, cómo no. ¿No quiere firmar? Sí, por supuesto. O no estoy interesado. Pero así pues fuimos convenciendo y se juntaron millones de firmas. Después no quisieron que se hiciera referéndum. Entonces hizo la movilización pacífica y con resistencia pacífica defendimos el petróleo, nunca con violencia. Entonces, si los jóvenes tienen derecho a manifestarse, lo que no está bien es esa violencia que ayer vimos, que no voy a repetir aquí en la mañanera, no está bien. Entonces, además, la verdad, quien genera esa violencia, el pueblo lo rechaza, la gente no le gusta, no está de acuerdo, no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo creen que van a ser del movimiento quienes hagan violencia, no?
nunca. Nosotros, me tocó en el CCH Sur, yo entré al CCH Sur a finales del 77, ya tengo mis añitos, y había porros entonces. Entonces, cuando iban a venir los porros, nos organizábamos los estudiantes, hombres y mujeres, y salíamos a decir, no, aquí no pueden entrar. Y no entraban, pero pacíficamente. Entonces, la organización debe ser pacífica, siempre hemos luchado de manera pacífica y jamás vamos a estar a favor de la violencia, jamás. Eso enarbola el movimiento al que pertenecemos. Lucha pacífica, movilizaciones pacíficas. Pues ya escuchamos lo que comenta la presidenta. Ella nos dio una cátedra súper extensa de cómo ha sido el movimiento, cómo se ha llevado a cabo las marchas de una forma pacífica, todo el antecedente que se tiene para llevar a cabo esta cuarta transformación y dar la recomendación que debe ser todas las manifestaciones de forma pacífica. Y es una realidad porque a todos los ciudadanos nos gusta que no rompan, que no perjudiquen, que no bloqueen. Y a lo mejor pongamos que hubiera bloqueos, ¿no? Porque hay veces estamos inconformes con los bloqueos, pero que sean pacíficos. Pero eso de que tú estás en tu establecimiento y que llegue un vándalo, que te robe o te destroce o rompa, pues, ¿qué va a pasar? Se cierran negocios, se pierden ingresos, se pierden recursos y la gente pues, siempre va a estar inconforme. Esto es una cátedra para la oposición, a esos que les gusta violentar, que ya está cambiando el país y que pues, queremos de forma pacífica, nos incluimos que todo sea de forma pacífica. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, pulgarcito arriba y cuídense mucho. Bye.